La vida es un viaje, está lleno de altas y bajas. A veces experimentamos alegría y paz. Otras veces nos encontramos con desafíos. Enfrentamos momentos de incertidumbre. En medio de todo esto, en lo profundo de nosotros, hay un anhelo. Es un anhelo de paz. La buscamos en nuestras posesiones. La buscamos en nuestros logros. Esperamos encontrarla en nuestras relaciones. Pero la verdadera paz sigue siendo esquiva. Parece estar fuera de nuestro alcance. ¿Por qué es tan difícil de encontrar? ¿Por qué se siente como si algo faltara? Jesús no es solo una figura histórica. No es simplemente un profeta o un maestro. Él es el Hijo de Dios. Vino a la tierra para ofrecernos la salvación. Murió en la cruz por nuestros pecados. Pero su misión no terminó allí. Resucitó. Nos ofrece esperanza. Nos ofrece un futuro lleno de propósito. Uno de los mayores regalos que Jesús nos da es la paz. Se le llama el Príncipe de Paz por una razón. Él entiende nuestras luchas. Él conoce las ansiedades que enfrentamos. Él ha experimentado el dolor y el sufrimiento de este mundo. Vivimos en un mundo ruidoso. Donde quiera que volteamos, hay caos. Estamos bombardeados con información. Estamos constantemente en movimiento. No es de extrañar que muchos de nosotros nos sintamos estresados y abrumados. Anhelamos la paz, pero parece imposible de encontrar. A menudo confundimos la paz con la ausencia de problemas. Pensamos que si tan solo pudiéramos deshacernos de nuestros problemas, finalmente tendríamos paz. Pero la verdadera paz no es la ausencia de tormentas. Es la capacidad de mantener la calma en medio de ellas. La paz que Jesús ofrece no es como la paz del mundo. No depende de nuestras circunstancias. No es algo que va y viene con nuestras emociones. Es una paz profunda y duradera. Es una paz que impregna todo nuestro ser, llenándonos de calma. Esta paz es un regalo. No es algo que podamos ganar o merecer. Se da gratuitamente a todos los que creen en Jesucristo. Cuando entregamos nuestras vidas a Él, recibimos su paz, una paz que transforma. La fe es la base de nuestra relación con Jesús. No se trata de una creencia ciega o una ilusión. Se trata de confiar en algo que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Se trata de creer en lo invisible. Se trata de saber que Dios es real, incluso cuando no podemos sentir su presencia. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ponemos nuestras vidas en sus manos. Reconocemos que Él tiene el control. Le entregamos nuestras preocupaciones y ansiedades. Este acto de entrega no es una señal de debilidad. Es un acto de máxima fortaleza. Es una declaración de que confiamos en Él completamente. La vida está llena de tormentas. Enfrentamos desafíos. Experimentamos pérdidas. Soportamos el dolor. Estas tormentas pueden sacudirnos hasta lo más profundo. Pueden hacernos sentir perdidos y asustados. Pero incluso en medio de la tormenta, podemos tener paz. Imagina un barco atrapado en una tormenta furiosa. Las olas chocan contra el casco, el viento aúlla ferozmente. La tripulación está llena de miedo. Pero el barco permanece a flote. ¿Por qué? Porque está anclado a algo más fuerte que la tormenta. Jesús caminó por esta tierra, vivió entre nosotros, experimentó las mismas alegrías y tristezas que enfrentamos. Sabía lo que significaba ser humano. Sin embargo, en cada circunstancia, Él ejemplificó la paz. Él era la calma en el caos. Él era la mano firme en medio de la confusión. Piensa en la vida de Jesús. Enfrentó el rechazo. Soportó la traición. Fue burlado, golpeado y crucificado. Sin embargo, a pesar de todo, permaneció en paz. Su corazón estaba lleno de amor incluso por aquellos que lo perseguían.
Una de las lecciones más poderosas que aprendemos de Jesús es la importancia de la entrega. En el jardín de Getsemaní, enfrentando su inminente crucifixión, Jesús oró: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Entregó su voluntad al Padre. En ese acto de entrega, encontró la paz. Rendirse no se trata de darse por vencido. No se trata de volverse pasivo o aceptar la derrota. Se trata de dejar de lado nuestra necesidad de controlarlo todo. Se trata de confiar en que Dios tiene un plan, incluso cuando no lo entendemos. En el caos de la vida, es fácil sentirse perdido. Las calles están llenas de ruido y nuestras mentes están llenas de pensamientos. Nuestras mentes corren con preocupaciones y ansiedades. Nos sentimos abrumados por las responsabilidades y las expectativas. Buscamos respuestas, soluciones, un momento de tranquilidad. Anhelamos un respiro, un lugar donde podamos encontrar paz. Jesús, en su infinita sabiduría, nos dio un poderoso regalo: la oración. Nos ofreció una manera de encontrar esa paz que tanto necesitamos. Es una línea directa al Príncipe de Paz. A través de la oración, podemos conectarnos con Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Es una forma de conectarnos con la fuente de todo consuelo y esperanza. Nos da la oportunidad de dejar nuestras cargas a sus pies. La oración no es una fórmula o un ritual. No es algo que debamos hacer de una manera específica para que funcione. No se trata de recitar palabras vacías o tratar de impresionar a Dios con nuestra elocuencia. No es necesario ser perfecto en nuestras palabras. La verdadera oración es simplemente una conversación con nuestro Creador. Es abrir nuestro corazón y hablar con sinceridad. Se trata de derramar nuestros corazones ante Él, compartiendo nuestras alegrías y tristezas, nuestros miedos y dudas. Es un acto de confianza y amor, sabiendo que Él siempre nos escucha y nos entiende. Nuestro mundo está lleno de distracciones. Nuestros teléfonos vibran con notificaciones. Nuestros horarios están llenos de compromisos. No es de extrañar que nos resulte difícil aquietar nuestras mentes y conectarnos con Dios. Pero Jesús nos invita a encontrar la quietud. Nos llama a venir con Él y encontrar descanso para nuestras almas. Encontrar quietud no significa que tengamos que convertirnos en monjes y retirarnos a la cima de una montaña. Simplemente significa hacer tiempo en nuestro día para estar a solas con Dios. Pueden ser unos minutos por la mañana antes de que comience el día, o unos momentos de tranquila reflexión antes de dormirnos. ¿Alguna vez has cargado un gran peso sobre tus hombros? No un peso físico, sino uno emocional. El peso de la ira, el resentimiento, la amargura. Este es el peso de la falta de perdón. Es una carga que nos agobia, nos mantiene atrapados en el pasado, incapaces de experimentar la plenitud de la paz de Dios. Cuando nos aferramos a la ira y al resentimiento, permitimos que la persona que nos lastimó siga lastimándonos. Les damos poder sobre nuestros pensamientos y emociones. Construimos muros alrededor de nuestros corazones, protegiéndonos de más dolor, pero también bloqueando el amor, la alegría y la paz. El perdón no es una señal de debilidad, es una muestra de valentía y madurez emocional. No es decir que lo que hizo la otra persona estuvo bien. No es justificar sus acciones ni minimizar el dolor que causaron. No es aprobar sus acciones o excusar su comportamiento. Es reconocer el daño, pero decidir no dejar que ese daño nos controle. El perdón es un acto de fuerza. Es una elección consciente de liberar el resentimiento y la amargura. Es una decisión de liberar a la otra persona de nuestro juicio y elegir verla a través de los ojos de la compasión. Es un acto de amor hacia nosotros mismos y hacia los demás. El perdón es un proceso. Es un viaje que requiere tiempo y paciencia. No sucede de la noche a la mañana. Es un camino que debemos recorrer paso a paso.
Puede haber ocasiones en las que necesitemos perdonar a la misma persona por la misma ofensa una y otra vez. Cada vez que lo hacemos, nos liberamos un poco más. Pero con cada acto de perdón, derribamos un poco el muro que rodea nuestros corazones. Permitimos que la luz entre y sane nuestras heridas. Hacemos espacio para que el amor y la paz de Dios fluyan. Nos abrimos a nuevas posibilidades y a una vida más plena y feliz. Imagina entrar en un baño tibio. El agua te envuelve, aliviando tus músculos cansados. Las tensiones se desvanecen a medida que te relajas y te dejas llevar. Así es como se siente ser bañado por el amor de Jesús. Es una calidez que se extiende por todo tu ser, trayendo paz y tranquilidad. El amor de Jesús no es como el amor humano, no es condicional ni fugaz. No se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer. Es un amor constante, inquebrantable e incondicional. Es un amor que nos persigue, incluso cuando huimos. Es un amor que perdona, incluso cuando no lo merecemos. Cuando permitimos que el amor de Jesús nos llene por completo, nos convertimos en reflejos vivientes de su paz. El mundo ve su amor irradiando a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestro propio ser. Nos convertimos en faros de esperanza en un mundo que a menudo está envuelto en la oscuridad. Las personas se sienten atraídas por la paz. Tienen hambre del amor y la aceptación que solo Jesús puede dar. Cuando caminamos en su paz, nos convertimos en una fuente de consuelo y aliento para quienes nos rodean. Nos convertimos en ejemplos vivientes de su poder transformador. Amigo mío, hemos viajado juntos a través de las páginas de la Palabra de Dios. Hemos compartido momentos de reflexión y descubrimiento, encontrando consuelo y guía en cada versículo. Hemos explorado las profundidades de su amor, el poder de su perdón y la promesa inquebrantable de su paz. Cada historia, cada enseñanza, nos ha mostrado un camino hacia una vida más plena y significativa. Pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. No basta con entender las palabras. Debemos vivirlas, sentirlas en nuestro corazón y aplicarlas en nuestra vida diaria. Es hora de dar un paso de fe. Un paso que nos llevará más allá de la comprensión intelectual hacia una experiencia personal y transformadora. Es hora de abrir tu corazón a aquel que ofrece paz verdadera y duradera. Una paz que no se encuentra en las cosas materiales, sino en una relación profunda y sincera con Jesús. Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Su llamado es suave pero persistente, esperando pacientemente a que respondas. Está esperando que lo invites a entrar. No forzará su entrada. Respeta tu libertad y espera tu invitación. Anhela llenarte de su paz, sanar tus heridas y darte una esperanza que nunca se desvanecerá. Quiere caminar contigo en cada paso de tu vida, brindándote fortaleza y consuelo. No le interesan tus errores del pasado ni tus circunstancias presentes. Su amor es incondicional y su gracia es infinita. Él ve tu corazón y te ama incondicionalmente. No importa dónde te encuentres en tu vida, siempre hay un lugar para ti en su amor. Acepta su invitación y permite que su luz ilumine tu camino. Elegir seguir a Jesús no es una decisión única. Es un compromiso diario de caminar con Él, aprender de Él y permitir que su amor te transforme de adentro hacia afuera. Es un viaje de fe, lleno de experiencias en la cima de la montaña y momentos en el valle. Habrá momentos en los que enfrentarás desafíos, cuando las dudas se apoderen de ti y cuando la paz que has encontrado parezca esquiva. Pero en esos momentos, recuerda sus promesas. Aférrense a su palabra. Apóyate en la fuerza de su amor. Para finalizar este video, quiero invitarte a reflexionar sobre la profunda paz que Jesús trae a nuestras vidas. Él es el camino que nos guía hacia una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que nace en nuestro interior.
La paz que Jesús nos ofrece no es solo la ausencia de conflicto, sino un estado de serenidad, de confianza y de amor que nos sostiene, aún en los momentos más difíciles. Es una paz que nos conecta con nuestro propósito, nos da claridad y nos invita a vivir en amor y armonía. Al seguir sus enseñanzas, encontramos el verdadero refugio para nuestras almas, un espacio donde no hay miedo ni ansiedad, solo la certeza de que estamos sostenidos por un amor infinito. Quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal y a unirte a nuestra comunidad, donde seguimos compartiendo mensajes llenos de paz, esperanza y fe, ayudando a otros a encontrar el camino hacia la paz interior. Aquí no solo buscamos aprender, sino también crecer juntos, como una familia espiritual que se apoya y se inspira mutuamente. Te animo a ser parte de este espacio de reflexión y conexión, para que juntos podamos encontrar respuestas y seguir profundizando en nuestro camino espiritual. También te invito a compartir este mensaje con otras personas que puedan necesitarlo, con aquellos que estén buscando consuelo, guía o simplemente una voz de esperanza en sus vidas. Puedes ser un puente para que más personas descubran esta paz transformadora que Jesús nos ofrece. Comparte esta luz y permite que otros también encuentren el alivio, el amor y la serenidad que quizás han estado buscando. Finalmente, te invito a ver más de nuestro contenido, donde exploramos temas espirituales profundos y enseñanzas valiosas que nos ayudan a conectar con lo más sagrado de nuestro ser. Hay un mensaje esperando para cada momento de tu vida. Y estamos aquí para acompañarte en cada paso. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón y por ser parte de este hermoso camino hacia la paz interior.